Amadas hermanas, en la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, les saludo en el precioso nombre de Jesús. Paz a todas ustedes. Una vez más, estamos aquí en una lección del proyecto de Mujeres para Mujeres, lecciones de mujeres para mujeres. Y esta vez me corresponde a mí. Soy la hermana Ruth Castañeda de la ciudad de Monterrey. Bueno, ahora estoy como esposa de pastor en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la iglesia que se reúne en la colonia La Joya, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me da mucho gusto estar con ustedes, hermanas, nuevamente con esta lección. Es la lección número 5 de este trimestre. La lección número 5, recordemos que la primera fue comunión, la segunda proclamación, la tercera servicio, la cuarta adoración y hoy corresponde la lección número 5 que se titula enseñanza. Esperamos, hermanas, que todo sea de bendición para todas nosotras. Agradecemos a nuestra hermana Joquebet porque todavía nos incluye y también nos hace estudiar, nos hace participar de este proyecto y pues me siento agradecida con ellos. Primeramente, hermanas, vamos a orar para entrar de lleno a esta lección. Enseñanza. Oremos para que el Señor inspire este momento y a todas nos bendiga y nos dé de su bendición. Padre bendito, en el nombre de Jesús, escucha, Señor, esta oración. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que te llegues a nosotros por medio de tu Espíritu bendito, Señor. Y todo lo que hagamos aquí, todo lo que digamos, Señor, sea dirigido por ti. Unge nuestros labios y derrama de tu Espíritu, Señor. Y pon en el corazón de mis hermanas que están escuchando la palabra, Padre, para que, Señor, les llene, les llegue, Señor, y puedan comprenderla también junto conmigo, Padre. Bendice a todas mis hermanas que están en la transmisión, Señor, y tu bendición sea con ellas y con sus familias. Padre Santo, todos los que van a oír esta enseñanza, que todos, Señor Santo, nos llevemos esta enseñanza, Señor, y que sea, Señor, de bendición para nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iniciemos, hermanas. Les decía, hermanas, que estamos haciendo este proyecto, estamos yendo a este proyecto de lecciones de mujeres y pues lo principal es que ya no es ser y hacer discípulos, ahora es llegar a ser discípulas y discípulos. Recordemos, hermanas, que en este trimestre nuestra hermana Joquebet nos ha traído o nos ha llevado a 3 lecciones de cada trimestre. El primer trimestre se trató de lecciones en lo personal, en nuestras vidas. El segundo trimestre en mi familia. Y ahora vamos a ver el tercer trimestre en mi iglesia. ¿Y qué queremos? ¿Para qué hacemos estas reflexiones? Estas reflexiones a las mujeres son para experimentar, hermanas, el discipulado en nuestra vida y brindar estrategias para discipular a quienes están a nuestro alrededor. Qué importante es. Yo les decía en una lección de escuela sabática a los hermanos que había como tres personas que se habían incluido en el llamamiento, en el discipulado del Señor, pero los primeros que fueron espectadores, porque nada más empezaban a ver qué es lo que se estaba haciendo, qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y luego, después de espectadores, los seguidores, porque ya veían que Él era alguien que no cualquier persona, era una persona importante, especial, aunque todavía no sabían que era el Hijo de Dios, todavía no les llegaba ese conocimiento,
Entonces fueron seguidores de él y al seguirle veían todo lo que él hacía. Y luego después experimentaron el llamado cuando Jesús llamó a los 12 discípulos. Y los 12 discípulos fueron entrenados, recordemos hermanos que fueron 3 años y medio que fueron entrenados los discípulos. Y después, primero de espectadores, seguidores, experimentaron el llamado y después Dios los nombró, o en nuestro Señor Jesucristo los nombró sus discípulos. Y los discípulos tuvieron que tener mucha enseñanza para poder aprender de lo que el Señor Jesús les enseñaba. Y en ese momento estaba la palabra con ellos, porque Jesús mismo era la palabra y les enseñó en el Sermón del Monte, les enseñó en muchos milagros que hacía, en muchas situaciones. El Señor ahí estaba con ellos enseñándoles y ellos estaban atesorando esa palabra porque estaba directa la palabra que es el mismo Señor Jesucristo. Vamos a esta lección. Título de la lección es enseñanza. Y nos vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, hermanas. Ahí viene nuestra lectura bíblica. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Yo creo que las que tenemos muchos años en la iglesia sabemos muchas de memoria este verso, pero fíjense todo lo que encierra este verso. Toda la escritura, esta es el centro, el núcleo de nuestra organización, de nuestra iglesia. La iglesia que llevamos el nombre de Dios, Iglesia de Dios. Este es nuestra palabra de Dios. La Biblia es el centro de nosotros para aprender todo. Nuestro Señor Jesús, la palabra viva, ya no está con nosotros en vivo, en persona, en presencial, pero tenemos su palabra, la que nos dejó, el legado que nos dejó escrito en su bendita palabra. Y esa es la que nos mueve a aprender qué es lo que el Señor quería o quiere de nosotros por medio de la palabra. ¿Y cuál es el propósito de esta lección? ¿Por qué la hermana Joquebed quiere que nosotros aprendamos a enseñar en nuestra iglesia? Porque la iglesia, lo que vamos a decir en este estudio, vamos a ver por qué necesitamos enseñar en lo que es nuestra iglesia. El propósito es que, como mujeres de fe y de Dios, como discípulas del Señor, seguir instruyéndonos en la palabra para ser inspiradas y transmitir nuestros conocimientos bíblicos a las nuevas generaciones, con el propósito de ser transformadas y ayudar a la transformación de muchos hijos de Dios. Yo nací en el seno de la Iglesia de Dios, hermanas, hace más de 6 décadas. Y recuerdo mucho porque mi abuelo fue uno de los que me instruyó en la iglesia. Recuerdo mucho que él me enseñó los versos de Proverbios 6 del 20 al 23 que dicen así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres y cuando durmieres te guardarán y hablarán contigo cuando despertares. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la enseñanza.
Recuerdo mucho estos versos porque mi abuelo los repetía y los repetía y yo los aprendí de memoria. Creo que desde muy chica, hermanas, tenía yo como 7 u 8 años. Pero lo más bonito, hermanas, es que yo fui instruida y lo único que se nos enseñaba en la iglesia, los maestros de la iglesia, era la palabra, a aprender los versos, los textos de la Biblia y los salmos. Yo fui instruida de esa manera, hermanas, de aprender de memoria. Desde los 6 años aprendí muchos salmos y muchos versos de memoria de la Biblia. Entonces el propósito es que nosotros, eso que aprendemos de la palabra de Dios, eso debemos de enseñarlo, de transmitirlo, porque la palabra de Dios es la verdad que nos está guiando en el camino de la vida, en el camino que es el camino que estamos siguiendo, el camino de nuestro Dios. Vamos al estudio, hermanas. Somos mujeres de fe y pertenecemos a una comunidad de creyentes en Cristo Jesús llamada Iglesia. Como iglesia, somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la comunidad del Espíritu Santo. Y en la iglesia es el espacio donde compartimos y enriquecemos nuestra fe. Tenemos como misión persuadir a los seres humanos a que se reconcilien con Dios y alcancen la plenitud en Él. La iglesia, los hermanos que formamos la iglesia, la familia de Dios, fue creada en el corazón de Dios desde la eternidad, por siempre y para siempre, por la que trasciende a través de los tiempos. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo nos encomendó, al regresar al Padre, que teníamos que ser discípulos y también hacer discípulos. Pero lo más importante en la gran comisión era lo que dice Mateo 28 en su última parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id, la gran comisión, y predicad el evangelio, hacer la proclamación, lo que nos decía la semana pasada nuestra hermana Fabi Fuentes. Hacer la proclamación hasta con gritos, con voz fuerte y firme. Y después de hacer la proclamación, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó, nos enseñó, nos dio ejemplo. Y eso lo vemos en Mateo 28, 20, la última parte. La enseñanza, hermanos, es una tarea vital de la iglesia. Primero, porque es un mandato del Señor y porque a través de la enseñanza se fomenta una vida transformada por la presencia de Dios. La palabra debe de ser viva y eficaz. Y dice que debe de ser transformada. Debe ser nuestra vida transformada por la presencia de Dios. Porque tenemos que ser inspirados por la palabra de Dios para poder transformar nuestra vida, nuestras formas de ser, nuestras actitudes, como decíamos la lección de escuela sabática pasada. Tenemos que cambiar nuestra actitud para que se pueda ver nuestro testimonio que tenemos como hijas de Dios. La enseñanza, hermanas, es un don otorgado por el Espíritu Santo que comunica eficazmente la verdad bíblica y promueve la formación y madurez de cada creyente. Porque si tú te quedas como entraste al principio a la iglesia, a hacer lo mismo, a conocer lo mismo, y no te vas formando con la educación que se nos debe de dar con la enseñanza de la palabra,
entonces no está siendo formada, no está siendo transformada, porque recuerden que estamos siendo o debemos de ser transformados así como la mariposa que sufre su metamorfosis y cuando sale del capullo sale como una hermosa mariposa y al principio que era solo un huevecillo y luego se hace una larva y luego se hace un capullo, pero al final sale una hermosa mariposa. Así nosotros, con la edad en la iglesia, debemos de estar siendo transformadas día con día, porque dice también la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces nuestra fe también tiene que ser transformada y esa fe nos hace ser otras personas. Nuestras actitudes van a cambiar, van a ser mejor, vamos a dar testimonio de que somos verdaderas hijas de Dios y que tenemos el carácter de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros seamos enseñadas por la palabra. Y la enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas o habilidades. El acto de enseñar es uno de los actos más importantes que puede realizar el ser humano. Se enseña cuando algo se muestra, se da testimonio. Es aquel en el cual una persona comparte un conocimiento, un valor, una actitud, transmite lo que sabe o lo que Dios le da como un don. Y él mismo dice Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones. Pero los dones se deben de ministrar, se deben de compartir, se deben de dar a conocer, porque son lo que Dios nos da y hay que enseñarlos, hay que transmitirlos. El don de la enseñanza es de Dios, el cual se manifiesta en una forma evidente en sus hijos, y en nosotras no es la excepción. Solamente necesitamos pedir de la unción espiritual para el desarrollo de nuestro don y ministrarlo como Dios lo requiere. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, del 10 al 11, en la traducción lenguaje actual. Escuchen bien, hermanas. Cada una de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso por siempre y para siempre. Eso debe de manifestarse en nosotros. Debemos de dar a conocer ese don que Dios nos dio por medio de la enseñanza. ¿Cómo? Dios nos va a inspirar para hacerlo. Y Dios nos tiene que inspirar para hacer esa enseñanza. La enseñanza bíblica en la iglesia es la fuente de aprendizaje de cada uno. La palabra de Dios es nuestra inspiración a hacer la voluntad de nuestro Padre y también por medio de ella aprender qué requiere de nosotros su iglesia, su pueblo, donde estamos, donde participamos cada culto, cada sábado hermoso, que estamos con toda la congregación de la familia de Dios. Queridas hermanas, la tarea principal de nuestra iglesia es enseñar a guardar todas las verdades bíblicas a través de planes y programas educativos basados en las Sagradas Escrituras.
qué importante es esto, hermanas. En 1 Timoteo 3:15 ahí, 2 Timoteo 3:15, ahí me equivoqué, hermanas, es 2 Timoteo, ahí dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te inspiran para hacer las cosas que Dios te manda, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que desde la niñez hay que enseñarla. Las maestras de los niños, que Dios las inspire para que enseñen la palabra como debe de ser, hermanas. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta del gran poder que tiene la palabra, la voz de Dios en nuestras vidas, la bendita palabra que salva y transforma. Una de las principales formas de aprender de la palabra es asistir regularmente a cada culto, a escuchar los sermones o predicaciones, porque muchas veces hemos encontrado hermanas que tienen muchos años asistiendo a la iglesia y tristemente no saben ni un verso de memoria de la Biblia, no saben los nombres de la Biblia, de los libros de la Biblia. ¿Y cómo enseñarán a aquellos que no saben? Seamos mujeres sabias y prudentes, celosas de nuestras creencias cristianas, que aprendamos cada vez más de su palabra y la llevemos a la práctica en nuestra vida diaria. Las que tenemos hijos debemos tomar este consejo de llevarlos regularmente a cada culto, que desde pequeños ellos sepan y entiendan que tenemos una doctrina, una enseñanza especial basada en las sagradas escrituras. Que nuestros hijos se sientan orgullosos del credo que profesamos, llamen a asistir con gozo al templo, con la iglesia. El hogar también, hermanas, es muy importante el hogar porque es el centro de nuestra enseñanza, es el lugar de bendición, es nuestro taller de desarrollo espiritual. Hermanas, yo enseñé a mis hijos desde los 5 años, les enseñé el Padre Nuestro, los Salmos 1, el Salmo 23 y el 121. Y ellos se lo tenían que aprender de memoria. A los 6 años pasaban a dar a conocer esa enseñanza, hermanas. Nosotros como madres, primeramente con nuestra familia, enseñar la bendita palabra de Dios. Hay muchas formas de cómo enseñarlas, hermanas. Hay que ponerlos a estudiar a nuestros hijos, llevarlos a la iglesia para que escuchen los sermones. Acuérdense, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Muchas de nosotros hemos aprendido de la Biblia a través de las escuelas sabáticas, cuando tenemos la diligencia de asistir al estudio, de estudiar durante la semana la lección correspondiente, cuando escuchamos atentamente los comentarios que hacen nuestros hermanos para enriquecer nuestro estudio, cuando abrimos nuestro corazón para oír lo que Dios nos quiere decir a través de las citas de la lección. Podemos estar seguras que nuestra educación cristiana, a través del estudio sistemático y continuo, será cada vez más firme y evidente. Hermanas, hay que asistir a la escuela sabática. Decía un hermano, es la universidad de la familia de Dios. Es la universidad de la iglesia de Dios, porque ahí aprendemos de la palabra, hermanos. Yo soy un testimonio vivo, que lo que sé de la palabra de Dios es porque asisto a la escuela sabática. Bendito sea Dios que me ha dado esa oportunidad y estos años en los cuales me siento tan feliz de asistir a las escuelas sabáticas. El aprendizaje dentro de nuestra comunidad de fe nunca acaba, hermanas. Es un aprendizaje continuo día con día. ¿Se han escuchado la frase que todos los días debemos de aprender algo nuevo? Y más, mejor, si es de la palabra de Dios. Como mujeres de Dios, nuestro desafío es doble. Debemos preocuparnos por la educación cristiana que los nuestros reciben, nuestra familia y nuestra iglesia, la familia de Dios, pero sin desatender jamás nuestra propia enseñanza, nuestra propia educación, siempre a la luz de su palabra. Como actividades de reflexión, hermanas,
¿Has leído la Biblia completa? ¿La palabra de Dios? Yo me inspiro en mi esposo. La ha leído más de 10 veces, hermanos. Pero yo no. Yo la he leído, si acaso, una vez completa y 2 veces. No la he llegado a leer completa, hermanas. Pero voy a seguir proponiéndome a leerla y a estudiarla. A leerla y a estudiarla completa. Hermanas, las invito a leerla en un plan de 1 año. Aprendan versos de memoria, hermanas. Cada semana, el de la escuela sabática puede ser, pero otros 2 versos. Aprendan salmos. Empiezas con los salmos más pequeños, hermanos, pero empiecen a que vean sus hijos que hay que aprender de la palabra, hermanas, y que vean, pasen a los cantos del culto vespertino a ofrecer un salmo de memoria, hermanas. Hagan el intento y van a ver que vamos a tener mucha satisfacción. Empiecen a hacer temas escritos con un propósito. Por ejemplo, hacer un tema textual, hermanos, con varios versos. Empiecen a hacer versos que se traten de lo mismo. Por ejemplo, de la santidad, versos que saquen de la santidad y escríbanlos, hermanas. Vean las concordancias de la Biblia y saquen los textos con algún tema especial. Empiecen a hacerlo. Reúnanse con grupos de hermanas a estudiar la palabra. Esos son actividades de reflexión y aplicación, hermanas, y se las comparto con mucho gusto, hermanas. Hermanas, que debemos de llevarnos en esta lección, debemos de aprender de la palabra. Escríbanme ahí, hermanas, ahí ahí en el Facebook, hermanas. Escriban si alguien ha leído toda la palabra completa. Pero las invito a que sigamos leyendo y estudiando de la palabra de Dios, las benditas verdades bíblicas de nuestro Dios. Concluimos con esto. Amadas hermanas, nuestra fe tiene que seguir acrecentando. No sigamos estáticas, esperando que se nos dé la enseñanza. Muchas ya debemos ser maestras por el tiempo de estar escuchando de la palabra de Dios. Ánimo, mis amadas hermanas, sigan adelante. Siempre habrá tiempo para aprender, pero empecemos a enseñar lo que conocemos y entendemos de su bendita palabra, porque siempre habrá personas que estén deseosas de aprender de las cosas de Dios. Sigamos aprendiendo y estudiando la bendita palabra de Dios. Mil bendiciones, hermanas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que Dios las bendiga cada día abundantemente. Les amo en el amor del Señor.